Seguimos hablando de teatro independiente argentino, en efecto, décadas después, con el ejemplo del teatro documental, testimonial. Ya veremos, intentaremos a través de la ponencia calificar estos experimentos teatrales. Empezaré recordando, con el ejemplo anterior ya nos dimos cuenta de la relación estrecha entre el teatro argentino y la indagación histórica, o sea que la indagación en la historia nacional es y sigue siendo un tema importante en la escena argentina. La teatrista, es decir, dramaturga, actriz, directora, artista pluridisciplinar argentina Lola Arias, pretende escenificar la historia argentina a partir de las historias personales de sus elencos. En su proceso de creación, el documento, el archivo, el testimonio constituyen la materia prima de su escritura dramatúrgica y escénica. Es importante entender el proceso de creación durante los ensayos, como lo vimos esta mañana, ¿no? A través de la trilogía de la juventud, con una colaboración, una escritura, una creación más bien colectiva, una escritura escénica durante los ensayos. En esta ponencia propongo examinar la trilogía conformada por Mi vida después, estrenada en el 2009, El año en que nací, del 2012, y Melancolía y manifestaciones, del 2016. Estas tres obras parten del mismo concepto, a saber, la reconstrucción o reenactment de las décadas del 70 y del 80 a partir de genealogías familiares por la generación nacida durante las últimas dictaduras militares en Argentina y Chile. A modo de radiografía de la sociedad argentina de la época, vamos a ver cómo la primera obra de la trilogía, Mi vida después, se va reconstruyendo la historia de la última dictadura con 6 actores sobre los cuales vamos a volver a continuación, recordando cómo el proceso de creación empieza y de investigación histórica empieza en el momento de la elección de un elenco. O sea que a través de esta trilogía vamos a ver cómo de la realidad documental la autora es algo reductor, la artista Lola Arias reconstituye, reactúa a través de cartas, fotos, recuerdos y también ficción, y de ahí el cuestionamiento del tipo de teatro documental, testimonial, o sea que mezcla diferentes modalidades dramatúrgicas en lo que la crítica y la propia artista denomina remake de biografías familiares que se enmarcan en un pasado colectivo para comprenderlo y entender el presente y cambiar el futuro. Vamos a ver también uno de los rasgos comunes es la estética intermedial o la superposición de medios y de niveles performáticos que consisten en testimoniar, representar y presentar para problematizar el mundo que documentan estas creaciones teatrales que la propia Lola Arias presenta como experimentos sociales. Bueno, sin detenerme demasiado, me parece importante recordar a través de un rápido y muy incompleto panorama la presencia de la familia como motivo y desencadenante de los conflictos dramáticos en el teatro argentino como tradición teatral que observamos desde esta mañana en varias áreas. La familia en efecto se impone, es una tendencia que se observa tanto en los grotescos criollos de Armando Discépolo, que van a inaugurar en la historia del teatro argentino estas familias disfuncionales a las que te referiste, Love, o sea, una representación de la familia, de la disolución de la familia,
como en el teatro de los 60 y 70, con el teatro, tanto el teatro realista de Roberto Cosa, como el teatro vanguardista o no vanguardista de una Griselda Gámbaro o de Eduardo Pavlovsky, si nos referimos a los autores dramaturgos más conocidos. Es importante recordar también la importancia de por lo menos 2 ciclos teatrales en este rápido panorama, que es el teatro abierto, al que también aludió la compañera, y después Teatro por la Identidad, si no mal recuerdo, al que te referiste esta mañana, Fanny, Teatro por la Identidad, que parte de biografías personales en un ciclo teatral que participa del trabajo de memoria con la Asociación Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Teatro por la Identidad es, digamos, el brazo artístico de Abuelas de Plaza de Mayo. Es de recordar también, cómo no recordar la inmensa repercusión que tuvo la audición de La familia Colman de Claudio Tolcachir, estrenada en 2005 por Timbre 4 en Buenos Aires, que cumple ahora más de década y media en cartel, con una versión catalana incluso, que cuenta la historia de una familia al límite de la disolución. O sea, estos movimientos y estas obras teatrales vinculan familia y nación, familia y sociedad, adoptando diferentes estrategias dramatúrgicas y escénicas. En el umbral del siglo XXI irrumpe otra tendencia teatral relevante, otro ciclo titulado biodrama, biodrama sobre la vida de las personas. Un nuevo teatro documental, como lo califica Jorge Dubati, concebido y coordinado por la artista Vivi Telas entre el 2001 y 2009. La Vivi Telas, que en aquel entonces era directora de la Sala Sarmiento del Complejo Teatral de Buenos Aires, presenta el ciclo concepto de biodrama en estos términos. Diseñé este proyecto con la idea de invitar a un director teatral y pedirle que elija a una persona cualquiera viva, que sea argentina. En eso hay una intención histórica, es decir, que si contamos la historia de una o varias personas de esa singularidad, se haga una trama histórica, entre los hechos y lo personal, el destino único de una persona y cómo está ligado al acontecer histórico. Se trata de investigar cómo los hechos de la vida de cada persona, hechos individuales, singulares, privados, construyen la historia. ¿Es posible un teatro documental, testimonial, o todo lo que aparece en un escenario se transforma irreversiblemente en ficción? Ficción y verdad se ponen en tensión en esta experiencia. Fin de cita. En los biodramas, el actor performa, vamos a ver, así como Lola Arias nombra a los actores de sus elencos, performa su propia historia, es a la vez sujeto y objeto de la performance, testigo y documento a la vez, como en las dramaturgias de L'Oréal, que proponen experiencias de intimidad como materia escénica, microhistorias que se comparten colectivamente para alcanzar la macrohistoria. Mi vida después, que es la primera obra de la trilogía de Lola Arias, formo parte de uno de los últimos extremos del último año del ciclo biodrama. En Mi vida después son 6 actores performers nacidos entre 1972 y 1983 que reconstruyen la historia de sus padres a partir de archivos, documentos, objetos personales, ropa, fotos, cartas, recuerdos también. En realidad lo que Lola Arias pretende retratar a través de este experimento es no solo retratar la generación anterior, la generación de los padres, sino su propia generación, como lo precisa en la cita que aparece en la pantalla. La generación nacida bajo la última dictadura. Mi vida después es un retrato de mi generación, una generación nacida bajo la nube de la dictadura militar, cuyos padres lucharon, se exiliaron, desaparecieron, fueron torturados o fueron indiferentes a la política. Una generación marcada por los relatos, a veces épicos, a veces poblados de secretos, de lo que hicieron nuestros padres en ese tiempo, del que casi no tenemos recuerdos.
la teatrista documentalista elaboró un protocolo de investigación previo a la creación escénica. Primero, el casting de actores y actrices. Encontrar los protagonistas de la obra fue muy difícil. Yo buscaba un grupo de actores cuyas historias contrastaran entre sí y armaran el álbum de una época. Segunda etapa de este protocolo de investigación, creación, la búsqueda de material en las biografías personales del elenco. En esta primera obra del ciclo, de la trilogía, mejor dicho, el elenco reúne a 6 actores. Mariano, hijo de un periodista automovilístico que militaba en la Juventud Peronista. Vanina, cuyo abuelo era guardaespaldas de Perón y cuyo padre era policía de inteligencia. Vanina va descubriendo que su hermano no es su hermano, fue un niño robado en la ESMA, remitiéndose a través de esta historia familiar a uno de los crímenes del terrorismo de Estado. Blas, otro actor que viste la sotana de su padre, cura para contar su historia. Carla, que indaga en las múltiples versiones de la muerte de su padre guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo, que participó en el famoso, tristemente famoso ataque de Monte Chingolo en 1975 en contra del batallón Depósito de Arsenales. Lisa, que revive episodios de la juventud de sus padres, periodistas perseguidos por la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, y exiliados. Y por fin Pablo, que reconstruye también la vida de su padre, empleado de un banco que no se interesaba por la política. Para facilitar la comprensión del contexto político, en la versión publicada de los 3 textos, Lola Arias facilita unas notas paratextuales que se refieren a todos los acontecimientos históricos, los partidos políticos, organizaciones guerrilleras de la época. Insisto en la importancia de la creación escénica, que es algo que se está imponiendo, ¿no?, desde hace unas décadas en el teatro contemporáneo, o sea, una creación a partir del escenario. Por eso quiero compartir los 2 primeros segundos y minutos del espectáculo, del video del espectáculo, mejor dicho, para que se den cuenta de los diferentes recursos escénicos, bueno, diferentes álbumes. Este es el álbum de las fotos de mi infancia. Mi tío, mi abuelo y mi padre. Todos policías. Tienen cara de policías, bigotes de policías, actitud de policías. Bugatti W75C. Esta Bugatti me la regaló mi padre cuando yo tenía 3 años. Mi padre colabora con Acciones Armadas. En su taller ponen armas a los autos. Este es uno de los pocos santos negros. Cuando mi padre tenía 13 años, decidió que quería ser cura. Por las noches, cuando tenía miedo, se abrazaba muy fuerte en esta estatuita hasta que se dormía. Mi madre, antes de salir al aire en el programa de noticias de noche. Yo no sé qué noticias habrá tenido que decir, pero cuando me quiero imaginar, agarro los medios de la época y veo los titulares. Las Fuerzas Armadas asumen el poder. Se detuvo a la presidenta y habría pena de muerte por delitos de orden público. La nave Viking descendió en Marte y envió fotografías. El derecho de huelga tiene temporariamente suspendido. Se consume un diario con una caricatura de un militar. Galíndez noqueó a Noriega en una pelea de película en el Luna Park. El jefe directo de mi padre era un militar también. Una mañana se acercó al escritorio de mi padre y le dijo: bueno, ¿usted por qué usa barba? El militar dijo que la barba la usaban los terroristas
que si él quería seguir trabajando en el banco se iba a tener que cortar la barba. La mañana siguiente mi padre se levantó, se miró un largo rato frente al espejo y se cortó la barba. Bueno, estos minutos desde el inicio, bueno, no es el inicio, un montaje, ¿no? de este espectáculo que ya nos permite percibir la manipulación de diferentes documentos, archivos, así como los testimonios indirectos, ¿no? de los padres, de la vida de los padres, a través de la voz de los hijos. O sea que cada actor hace una remake de escena de la juventud de sus padres a partir de artefactos del pasado, la ropa, ¿no? Como en la primera imagen, ¿no? de esta actriz que se pone la ropa de su madre, digo, y la misma actriz que interpreta el papel de la madre como conductora de noticiero. Como dobles de riesgo de sus padres, los hijos tratan de representar su historia familiar. No se trata pues solo de contar, como en el teatro testimonial, sino de actuar estas memorias. En estos primeros minutos del video de la performance se puede apreciar la variedad de modalidades para tratar el archivo y transmitir el testimonio. Pamela Bronner propuso una especie de tipología, ¿no? de estos recursos, de estos niveles performáticos que aparecen en esta creación. El testimonio, es decir, cuando se habla de lo propio en primera persona; el remake, cuando los hijos toman el lugar de los padres, rehaciendo sus circunstancias en primera persona; la representación, cuando se encarnan los personajes, en realidad el personaje como entidad teatral esencial, ¿no? Fundamental, desaparece en este tipo de teatro. Son personajes en la representación de la historia del otro, y la acción, cuando lo que se hace en el escenario no está en función de lo que se narra, sino que son puros momentos de performance. A esta tipología podríamos añadir el concepto de reenactment que Cecilia González adopta para analizar la totalidad de los proyectos documentales de Lola Arias. En esta obra, el escenario se convierte en laboratorio in situ, donde el elenco documenta y crea y recrea la memoria familiar, entabla y experimenta varios vínculos entre el archivo y el cuerpo viviente, entre el documento y la memoria directa, a través de la transmisión de algunos archivos orales. Cuando el archivo se transforma en acto, la performance proporciona nuevas prácticas de documentación y transmisión de la memoria y fomenta la negociación con el relato o renegociación con el relato histórico y las representaciones familiares. Podemos comentar algunos procedimientos escénicos utilizados para integrar el testimonio y transformar precisamente el archivo, el documento, en acto. Primero, el monólogo de los performers, con o sin micrófono, según los casos, para modular la intensidad y la presencia vocal, que es un dispositivo tan frecuente como apropiado de transmisión directa frontal del testimonio. Un yo parado frente a un público dispuesto a compartir su historia personal en un monólogo. Ahora bien, no sé si tuvieron tiempo de apreciarlo, pero el tono del relato del testimonio, el tono neutro, crea cierto distanciamiento que contrasta con el contenido íntimo, a veces trágico. Este enfoque en una persona, ya no un personaje, se ve reforzado por el uso de la cámara, que crea a la vez proximidad con la cámara subjetiva y distancia con respecto al objeto, la foto, la carta, la ropa, el objeto siempre asociado al relato en vivo. Este objeto proyectado en primer plano en diferentes soportes, como lo vimos en este extracto, en la pantalla o en el cuerpo de los actores a modo de mapping, documentos, objetos
siempre manipulados y comentados visualmente por otros miembros del elenco. El escenario se convierte entonces en espacio íntimo que no deja de abarcar lo macro desde lo micro. Se observa este vaivén entre las dos escalas en la dramaturgia que teje los testimonios individuales gracias a la participación de todo el elenco. Cada testimonio dialoga con los demás en la sucesión, juxtaposición o incluso simultaneidad cuando los demás performers acompañan el relato individual actuándolo. La polifonía creada y la heterogeneidad del material archivístico están al servicio del retrato de dos generaciones, la de los padres a través del prisma de la de los hijos. La intermedialidad también constituye un recurso privilegiado en las dramaturgias de lo real que practican el reenactment de la historia. En Mi vida después, teatro, música, video, coreografía interactúan en la composición de una partitura colectiva que se ubica en la frontera entre presentación y representación, entre realidad y ficción. Uno de los actores, por ejemplo, va a soñar con un episodio de la juventud de sus padres en un capítulo o cuadro que se llama Ciencia Ficción. A modo de ejemplo de la articulación explícita entre historia personal e historia nacional, propongo citar este capítulo, Fast Forward, autobiografías, que crean una red de ecos significativos. Mariano, 1982, Guerra de Malvinas, la maestra nos hace escribirles cartitas a los soldados. Blas, 1989, hiperinflación, cae Alfonsín, Menem presidente, casi me ahogo en el mar y me enamoro del guardavidas. Carla, 1997, $1 $1, viajo 3 meses de mochileras a Europa. Pablo, 2001, Corralito, el presidente se escapa en helicóptero, yo me caigo de un caballo y me rompo una pierna. Así siguen todos con este mismo esquema que ubica la historia personal en este friso histórico. La temporalidad mezcla siempre pasado, presente y futuro mediante condensación. En esta cita, por ejemplo, que empieza en el 82 y termina 30 años después, resumidos en 10 réplicas lacónicas, también dilatación en algunas escenas, en la escena del beso de los padres de Lisa, por ejemplo. Ahora bien, la composición interna, en cuanto a temporalidad, respeta la cronología de las vidas individuales, porque empiezan los actores aludiendo al año de su nacimiento y terminan ideando, inventando sus propias muertes. Paso rápidamente a la segunda obra de la trilogía, El año en que nací, que en realidad repite el mismo protocolo en el marco de un taller de teatro en Chile. No tenía ninguna voluntad de crear una obra Rolaria, sino que al presentar Mi vida después en el Festival Santiago Amil, pues organizó un taller con jóvenes chilenos sobre la historia reciente del país. Y los ensayos, acudieron muchos jóvenes a esta convocatoria y de este primer encuentro pues armaron una obra que se titula El año en que nací. Es el mismo protocolo, formato, ¿no?, de Mi vida después, con los mismos ingredientes que componen la performance, a saber hijos e hijas que cuentan la historia de los padres, reconstruyendo episodios del pasado mediante documentos personales, archivos históricos, filmados y manipulados en vivo. El decorado también concreta la dimensión archivística del espectáculo. No se ve aquí, sino que aquí se ve la serie de lockers con diferentes años. Los años se corresponden a los años de nacimiento de todos los participantes del elenco. También una estantería que reúne los diferentes documentos manipulados, mapas, fotos, cartas, que van a reconstruir la historia de Chile desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1976 hasta fines hasta la actualidad. Esta semejanza, este esquema idéntico es muy notable
Si comparamos estas dos escenas de dos cuadros, de mi vida después y el año en que nací, donde se repite el protocolo del performer que se presenta a sí mismo, ubicando la biografía personal en la historia nacional. Vanina, siempre una fecha, 1974, muere Perón y nazco yo. Después de un parto de 14 horas, soy un bebé miniatura con unos ojos enormes. Mi abuelo era guardaespaldas, eso ya lo comentamos. Carla, 1976, se declara el golpe militar y un mes después nazco yo. Soy un bebé muy rebelde, mi mamá me pone Carla por Carlos, mi papá, que era sargento del Ejército Revolucionario del Pueblo. Así siguen con la misma presentación individual. En el año en que nací, Alejandro, arranca esta escena de las presentaciones, 1971, Allende nacionaliza el cobre y nazco yo. Soy hijo de Pepe Gómez López, director del diario Puro Chile, el diario de la Unidad Popular. Jorge, 1974, se crea la DINA y nazco yo. Mi padre es un comerciante pinochetista y mi madre una peluquera allendista. Alexandra, etcétera, etcétera. En esta obra, en el año en que nací, son 11 actores que actúan la vida de sus padres, así como la historia de Chile, la historia reciente. Hijas de militantes, como lo podemos observar aquí, del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, asesinados. El hijo de un policía acusado de asesinar a militantes del MAPU, otros hijos de partidarios de la dictadura pinochetista, etc. Esta obra si nos detenemos en la diferencia con respecto a la obra anterior, creó un objeto más polémico que la obra argentina, dado que en esta obra se confrontan los relatos de la izquierda y de la derecha chilenas, y los performers no dejan de discutir las versiones de la historia sin encontrar nunca una versión común. Siguen debatiendo las consecuencias de la dictadura en las vidas de sus padres y sus descendientes, en sus propias vidas. Los cuadros que mejor lo manifiestan son los que confrontan en cuadros sucesivos a Alejandro, hijo de un periodista de Puro Chile, miembro del MIR, y Pablo, hijo de un periodista de Patria y Libertad y líder del Frente Nacional Patria y Libertad. El cuadro titulado Discusión izquierda-derecha remata esta confrontación transmitida de una generación a otra, que se concreta escénicamente en una línea en la cual han de ubicarse los diferentes actores según la adhesión ideológica de sus padres, de la extrema derecha a la extrema izquierda. Es una obra, como lo comenta Lola Arias, que pone en escena el desacuerdo, el conflicto, la imposibilidad de un relato único y al mismo tiempo la posibilidad de convivir en este desacuerdo. Creo que a través de este ejemplo, de estas dos obras, que la segunda repite el protocolo anterior, entendemos esta fórmula de Lola Arias del experimento social, en la medida en que esta experiencia va a determinar un resultado diferente, a pesar de valerse del mismo protocolo. Es una creación colectiva en los ensayos, y lo que irrumpió en la versión chilena fue la necesidad de reconstruir la historia del país a partir del día del golpe, reconstituido a modo de calidoscopio mediante los recuerdos de los padres de aquel día. Otra diferencia y efecto inédito de esta obra, del año en que nací, es mostrar el grado de interacción entre el espectáculo, entre actores y espectadores. Y la co-creación a raíz del estreno de la obra. Es decir, que es una obra, un protocolo, un mecanismo abierto en el que colaboran actores y espectadores. Así como Viviana, una de las actrices, pudo encontrar a su padre gracias al estreno de la obra, gracias a la participación del público y en las versiones, porque son obras que tuvieron giras internacionales, son obras que giran y que van evolucionando con la historia de los performers. En este caso, en este ejemplo de obras, o sea, el actor es irreemplazable, porque está contando su propia vida. Bueno, termino porque no sé cómo voy de tiempo. Con 2 minutos.
con la última, unas palabras sobre la última de la trilogía, Melancolía y Manifestaciones, que si bien adapta el mismo protocolo y dispositivo escénico que las otras dos, la máxima diferencia radica en la elección de la propia vida e historia familiar de Lola Arias, la de su madre más bien. O sea que después de estrenar y reconstruir vidas ajenas, en Mi vida después y El año en que nací, la artista se adentra en el examen íntimo de la enfermedad de su madre. Desde las primeras palabras de la hija, la propia Lola Arias, que en esta obra es directora, intérprete, performer, narradora, plantea la relación entre vida personal e historia nacional. Hija, cuando yo nací, el ovario de mi madre explotó y todo se cubrió de sangre. La cama, el piso del hospital, la ropa de las enfermeras. Era 1976 y el país también había explotado bajo un golpe militar. Por suerte, mi madre y yo sobrevivimos a la explosión. En esta obra, Lola Arias, narradora en escena, colabora con un músico que toca en vivo, una actriz, que en este caso es una innovación de esta versión, de esta obra de la trilogía, una actriz, Elvira Oneto, en lugar de la madre, que no quiso interpretar su propio papel, y también actores de más de 70 años. En este dispositivo escénico se plasma aún más esta frontera entre ficción y no ficción, entre representación y presentación, como elementos constitutivos de un acontecimiento teatral que supera la mera modalidad documental y testimonial. La superposición de cuerpos escénicos e imágenes y sonidos originales auténticos se repite en esta creación con un recurso tan impactante como significativo que radica en el playback, es decir, la sincronización labial de la actriz y a veces de la hija y de la voz en off de la madre. Todos los artefactos teatrales son visibles y comentados al público, invitado a adentrarse en el proceso escénico. Si la obra parece reforzar la dimensión íntima, la melancolía de la madre, o sea, la primera parte del título, no deja de hablar de la historia nacional, manifestaciones, que se refiere a las manifestaciones de Plaza de Mayo, no solo las de las abuelas, madres de abuela, que aparecen al final de la obra como un posible remedio para curar la depresión de la madre. No tengo tiempo de desarrollar esta idea, pero es interesante ver cómo ver esta nueva modalidad de relacionar historia personal e historia nacional. En este experimento teatral el escenario crea pues, espacios de subjetivación que delimitan nuevos modos de organizar y comprender la realidad y, por tanto, de transformarla o intentar transformarla. A modo de conclusión, diré que la célula madre, que es la familia, refleja los rasgos y estragos que conforman una sociedad y una nación en un momento histórico dado, así como su impacto en diacronía, en el legado transmitido a las generaciones futuras. La reapropiación de la historia de los padres cuestiona la versión oficial de la historia, con mayúscula, al revelar secretos de familia que pueden ser secretos, en este caso delitos de Estado, como el robo de los niños, de los opositores, de las opositoras a la dictadura, o la instrumentalización del Mundial de 78 para ocultar los crímenes políticos, etc. Esta trilogía de corte biodramático excava en un original entramado pluridisciplinar las memorias de generaciones nacidas en tiempos de dictadura que tiene hilos visibles e invisibles entre su generación y la de los padres. El día en que nací, que abre la primera obra de la trilogía, constituye el primer eslabón escénico de una larga cadena memorial que resuena en el título de la segunda, El año en que nací, y la primera frase de la tercera, Cuando yo nací. Estos yoes van reconstruyendo su historia en un relato coral, en una presencia grupal, que se ubica en un friso histórico, caleidoscópico, observado, documentado y vivido desde fuera como dobles de riesgo y desde dentro, cuando el archivo se hace acto, carne y hueso, en los cuerpos vivientes y vividos de los performers. Muchas gracias por la atención.